Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV, como todas las noches, de 22 a 23, para conversar con alguna persona que nos parece importante, interesante, con un testimonio de vida que pueda ser contado y que nos sirva también para reflexionar como sociedad, como conjunto de personas que intentan siempre mejorar el lugar donde están viviendo. A eso se dedicó mucho tiempo, toda su vida, Lilian Soto, como dirigente gremial, después como activista política, ocupando cargos públicos, pero también desde el pensamiento y también desde la política sobre todo. Vamos a hablar con ella enseguida, pero antes quiero que conozcan esta breve hoja de vida que preparamos sobre nuestra invitada de hoy, Lilian Soto, hoy aquí en Conversando la Noche. Lilian Susana Soto Badawi es médica por la Universidad Nacional de Asunción, máster en Administración Pública por la Universidad de Ohio, Estados Unidos, y diplomada en Presupuestos Públicos Pro Equidad de Género por Flaxo, especialista en Administración Pública, Políticas Públicas y Género, con amplia experiencia de trabajo con sociedad civil, organizaciones de mujeres, campesinas e indígenas, academias y organizaciones e instituciones y organismos no gubernamentales y gubernamentales paraguayos, organismos de cooperación internacional en Paraguay y países de América Latina y el Caribe, y en la alta gerencia del sector público Gobierno de Paraguay, como ministra de Gabinete Presidencial y en cargo electivo municipal como concejala de Asunción entre 1991 y 2000. En los años 80 fue dirigente estudiantil, secretaria general del Frente de Estudiantes de Medicina, vicepresidenta y presidenta del Centro de Estudiantes de Medicina y presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay, FEUP. Desde estas organizaciones participó en la lucha contra la dictadura estronista y de la construcción de proyectos políticos de izquierda como el Movimiento Democrático Popular, que desarrolló acciones organizativas y en las calles contra el régimen dictatorial. Luego de recibida de médica, se dedicó permanentemente a la política. Fue secretaria general del Movimiento Asunción para Todos, que ganó las elecciones municipales en 1991 en Asunción, donde fue electa como concejala y reelecta en 1996. En esa época empezó a estudiar políticas públicas y administración pública y siguió militando desde el activismo social feminista y desde el activismo político de izquierda. En el año 2010 fue fundadora del movimiento feminista, socialista y ecologista Cuñapirendá, por el que se candidató a la presidencia. Trabaja en ciencias sociales como investigadora y consultora en género, políticas públicas y administración pública en Paraguay y otros países de la región. Es investigadora asociada del Centro de Documentación y Estudios, coautora y autora de publicaciones sobre participación política de las mujeres y otras áreas de política pública y co-coordina el Grupo de Trabajo GT del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, Género, Desigualdades y Derechos en Tensión. Lilian Soto Badawi, estábamos recién hablando de su apellido materno. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto tenerte. ¿Qué tal, Mario? Un gusto para mí. Gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo en diversos espacios. Sí, mira que hemos siempre caminado por ahí cerca, ustedes en la lucha estudiantil, nosotros ahí desde las comunicaciones. Nunca me olvido de la campaña Asunción para Todos, que era todo un desafío en ese momento y que fue una gran revolución ciudadana, ¿no? En su momento también. Pero comenzó lo tuyo antes, ya por lo que estuve leyendo, ya en los gremios de medicina, por ejemplo, ¿no? Sí, empecé a militar antes, ya al ingresar a la Facultad de Medicina. Ajá. Me encontré con el Frente de Estudiantes de Medicina, el FEM, que era el movimiento estudiantil opositor, y comencé a militar ahí. Trabajé mientras estudiaba, asumí algunas responsabilidades. Fui secretaria general del Frente de Estudiantes, luego, fui también vicepresidenta y presidenta del Centro de Estudiantes, conformamos la FEUP, la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay, y fue la época de lo que se conoció luego como el Clinicazo. Sí.
es decir, los gremios tanto estudiantiles como de médicos y médicas y los gremios de enfermería y de trabajadores y trabajadoras del Hospital de Clínicas teníamos una vinculación muy fuerte y comenzamos a luchar conjuntamente por el presupuesto del Hospital de Clínicas y de la Facultad de Medicina. Entonces, sí, esa fue una época de militancia, de mucha militancia. Claro, todavía estaba Stroessner, hay que explicarle a la gente, porque a veces se asume como que vivimos siempre en democracia, imperfecta y todo, pero democracia al fin. Pero era nada más y nada menos que aquellos años en que la dictadura estaba tratando de reproducirse para eternizarse prácticamente, y Stroessner estaba casi sujeto de ese grupo de los famosos militantes y compañía, y había represiones muy duras también, ¿no? Había, sí. Era la época de los 80. Sí. Yo ingresé a la facultad en el año 1982 y estábamos como en las postrimerías del régimen, pero aún no lo sabíamos. Claro. Sí, reprimía mucho, había todo un proceso de persecución a muchos sectores, sobre todo a los sectores campesinos y también a los sectores que protestábamos en un momento determinado por diferentes circunstancias. Claro, nos llevaban a la comisaría, compañeros nuestros iban presos, compañeras iban presas, Elsa Mereles, Cierto. Carlos Filisola, Enrique Bellasay, Héctor Lacoñata, y varios otros que ya en ese tiempo como que representaban un poco todo lo que implicaba esa rebeldía ante una situación de dictadura con la que no nos conformábamos. Claro. Ahí vos das una señal del tiempo muy importante, 81, 82. Habían pasado 5 o 6 años nomás de las Pascuas Dolorosas, Exacto. de la gran represión, de la muerte de Mario Scher, de Carlos Acosta y compañía. O sea, había pasado recién nomás todo eso. No es que había pasado hace mucho como ahora decimos, ¿no? Había pasado recién, algunas éramos conscientes porque en nuestra familia se habían vivido situaciones de represión, de persecución. Yo provengo de una familia fundamentalmente opositora, mi padre era ferrerista. Febrerista. Sí, y bueno, mis tíos maternos eran todos comunistas, tuvieron que ser exiliados en una época cercana al 47 y en mi casa siempre se vivió todo lo que se planteaba en términos de la oposición al régimen. Claro. Es decir, vivimos allanamientos, otro tío formaba parte de un grupo clandestino, tuvo que ser exiliado también en la Argentina, un tío paterno. Entonces, claro, era una época en la que ya algunos y algunas conocíamos eso, pero otra gente no. Y en la universidad creo que nos íbamos juntando quienes teníamos una mirada hacia un país en democracia, un país con libertades. La represión era algo muy terrible. El que te dijeran que podías leer, Claro. el que te dijeran de qué podías hablar, si te podías reunir o no con alguien, si podías hacer o no un festival, una manifestación, una simple reunión estaba prohibida. Vos sabés que a veces yo pienso, y parece una locura, Liliana, hasta que hora de dormir nos decían, ¿podés? Fue una locura, había toque de queda, es decir, teníamos queda. que escaparnos y teníamos que evitar la policía para poder militar en la noche, para poder ir a, qué sé yo, pintar paredes, pintar carteles. Entonces, la dictadura, el autoritarismo es un sistema que busca disciplinar, busca controlar el pensamiento y las posibilidades de accionar de la gente. Y hay gente que se rebela ante eso. Esas rebeldías son rebeldías que en general se nutren, en mi opinión, de procesos de formación, de pensamiento crítico que se produce en tus familias en esa época, porque 35 años de dictadura no son pocos. Claro. Nadie te iba a enseñar en la escuela lo que significaba un sistema dictatorial. En el colegio la historia empezaba prácticamente con Stroessner y con las obras y con un patrioterismo histórico que ensalzaba simplemente todas aquellas cuestiones que se referían a lo militar, a aquello que eran nuestras supuestas glorias, pero sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de elementos que te pudieran hacer pensar en qué sociedad vivías. Claro. Y
eso es lo que en realidad cuando te revelás comenzás a hacer. Qué interesante ese escenario que describiste, porque la intolerancia era el eje, evidentemente, de esa época y siempre parece estar volviendo, ¿no? Ahora, después de tantos años, otra vez vemos algunos signos alarmantes, de los cuales vamos a hablar un poquito más tarde, pero pareciera que nunca terminan de irse, Lilian. Bueno, a mí me gustan mucho algunos autores y autoras que colocan el elemento de permanente campo de disputa de las sociedades. Es decir, una democracia es un campo de disputa, es un campo de disputa de pensamientos. Las sociedades son espacios en los que se van generando diferentes actitudes y planteamientos ante lo que se considera la visión común, aquello aspiracional o deseable para una sociedad. Y eso se va resolviendo a veces por la vía de la hegemonía en general, otras por la vía de conflictos de otras características, conflictos más violentos. Entonces, el pensamiento autoritario está siempre latente, y más en una sociedad como la nuestra, que tuvo 3 décadas, es decir, generaciones enteras que solo conocieron eso, el autoritarismo, es decir, cállate, no te metas, no discutas, no cuestiones. Si en el colegio cuestionabas un poco, ya eras la problemática, la charlatana, la que tenía que firmar el libro de disciplina. Imagínate, teníamos un libro de disciplina y en todos los colegios, quienes estamos alrededor de las 6 décadas sabemos lo que eso significó, ¿verdad? Eso quedó en nuestras impregnado. épocas. Creo que quedó profundamente instalado todo eso en lo que es ese proceso de construcción que se llama cultura, es decir, la cultura política en nuestra sociedad es una cultura política autoritaria, es una cultura política de la sumisión, del silencio, del mejor no te metas o ve que podés ganar aquí con algún tipo de acuerdos bajo la mesa. Entonces tenemos la cultura del marete, del pocaré, de trato a púa, es decir, de todas estas cuestiones que forman parte de lo que se va construyendo en una sociedad en términos de cultura política. Y cuando hablamos de cultura política estamos hablando de cultura de lo colectivo. Entiendo. Es decir, de lo que es lo colectivo. Claro, es decir, por eso reproducimos en la cooperativa, reproducimos en la comisión por empedrado. Exacto, es decir, la cultura política no es algo exclusivo de los partidos políticos, impregna toda una sociedad. Cierto, y cuando esa sociedad está impregnada, y hay otros elementos que son como consecuencia de eso incluso mucho más duros, y es que una cultura política tiene el abuso de poder como un elemento importante, es decir, yo se la mandaba, es decir, si yo mando, se hace lo que yo digo, lo que yo quiero y puedo hacer lo que se me antoja, y a partir de ahí el abuso de poder tiene varias dimensiones. Entonces, si hay corrupción es porque hay abuso de poder impune y porque se cree que lo público lo puedo tranquilamente tener como parte de mi patrimonio privado, y eso se llama abusar del poder que se tiene. Entonces, estos elementos constitutivos de una cultura política son elementos claves para discutir en una sociedad. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Interesantísimo lo que plantea Lilian desde su experiencia, muy rica, por cierto. Esto que tanto nos duele, pero que también nos tiene que movilizar, que es cómo transformar esa cultura justamente, o cómo avanzar a pesar de algunos retrocesos clásicos de nuestra vida social y política en Paraguay. Hacemos una pausita breve y seguimos hablando con la doctora Lilian Soto hoy aquí en Conversando la Noche. La doctora Lilian Soto está con nosotros hoy. Hablábamos del apellido Badawi y me contabas la historia fabulosa de un encuentro entre 2 culturas prácticamente, los Badawi en Paraguarí. Muchos turcos, como le decíamos antes a los árabes pobres, venían de Paraguarí. Parece que se instalaban muchos ahí, conozco varios. ¿Y tu papá de acá de Asunción? No, mi papá era de Santiago Misiones. Ay. Entonces,
familia paterna tengo procedencia misionera. Misionera, qué Misionera, y los antecesores de mis abuelos, algunos vinieron de Corrientes. Ah, de Entonces, Corrientes. ¿cómo pasó? Con mucha gente. Con muchísima gente. Claro, por todo lo que fue nuestra historia, nuestras cuestiones ¿Y territoriales. los Badawi desde dónde? Entonces, y los Badawi, bueno, vinieron de Alepo, de Siria. De Siria. Mi abuelo Miguel Naum, el padre de mi madre, fue un inmigrante en América Latina, Claro. que se vino desde Siria y bueno, fue pasando por varios lugares, entre esos sitios por Capucú, en realidad, por el departamento de Paraguarí. Claro. Y ahí dice la historia familiar, ¿verdad? Claro, claro. Que la conoció a mi abuela Ruperta Viedma, que era campesina, guaraní hablante totalmente, y se entendían. Le preguntábamos a abuela siempre cómo se entendían, abuela con abuelo Miguel, y seña, pues nos decía. Entonces siempre nos reíamos porque le decíamos, claro, seña, pero tuvieron 6 hijos, ¿verdad? Claro. Bueno, sí. Funcionaron bien las señas. Entonces funcionaron bien las señas. Ella era sastre y él tenía una tienda de telas. Claro. Entonces, bueno, pues sí, Qué ahí se increíble, conocieron. ¿no? ¿Y cómo fueron viniendo hasta Asunción, digamos? ¿Vos ya nacés en Asunción? Sí, bueno, luego ya la familia materna vino a Asunción. Ok. Fue viniendo a Asunción, ¿verdad? Sí. Vivían en Lomapitá, luego vivieron cerca de la zona de Petirosi. Ahí tenían la casa familiar cuando mi madre conoció a mi padre. Mi padre vino a Asunción desde Santiago Misiones para estudiar. Ajá. Entonces vino a estudiar, él es era el mayor de 15 hermanos. 15 hermanos y hermanas, sí, todos de Santiago. Vino a estudiar economía. Dicen también las historias familiares que primero vino a estudiar para ser sacerdote, pero lo echaron del seminario. Pero bueno, estudió economía, se recibió de economista, empezó a trabajar en el Banco Nacional Argentina, donde trabajó toda su vida. Fue un trabajador bancario, fue sindicalista. Ajá. Ahí en ese tiempo, y la conoció a mi madre, donde creo que la conoció en el Club Deportivo de Puerto Sajonia, según nos contaron. Clásico de la época. Sí, de la época. Mirá vos, ¿y cuántos hermanos son, Lilian? Nosotros y nosotras somos 6 hermanos. Yo soy la mayor, somos 3 hermanos de padre y madre. Y luego nuestra madre murió, mi madre murió cuando yo era pequeña, es decir, tenía 11 años. Y luego de unos años papá se casó de nuevo, entonces tenemos 3 hermanos más, que son nuestros hermanitos. Claro, qué increíble, así que somos, ¿no? 6. Clide es tu hermana. Clide es mi hermana. También dedicada, obviamente, sobre todo a la sociología, a la política, también desde su lugar más de investigación y de academia, ¿no? Así mismo. Ahora, qué interesante, por eso es tan interesante contar estas historias familiares, porque ahí va marcándose la vida. Perdiste a tu mamá muy joven. Sí, perdimos a nuestra madre chiquita, ¿no? Joven. Yo tenía 11 años. Qué momento difícil, ¿no? Sí, difícil. Perder una madre siempre es difícil. Claro. Y más aún en la preadolescencia. ¿Y tu papá se hizo cargo de todo ahí? Mi papá fue un hombre absolutamente maravilloso. No solamente se hizo cargo primero de sus hermanos y hermanas, a quienes fue trayendo de Santiago Misiones a la casa familiar que habían comprado con mamá ya en ese entonces, sino que luego del fallecimiento de nuestra madre, papá era muy joven, tenía 40 años, y nuestra madre tenía 39 cuando murió. Claro. Entonces, claro, tenemos una familia muy grande, paterna y materna. Y la familia paterna está constituida por muchas tías, muchos tíos, que lo primero que ofrecieron es repartirse a los niños, ¿verdad? Claro. Es decir, llevarse a los niños, porque ¿qué iba a hacer? Que iba a ser un hombre de 40 años con 3 criaturas. Pero papá dijo que de ninguna manera, y nos cuidó durante toda la vida. Qué increíble, ¿no? Se hizo cargo de nosotros. La abuela se fue a vivir un tiempo, la abuela materna, que todavía vivía, se fue a vivir un tiempo con nosotros para ayudar. Un ejército de tías se mudaron también a la casa. Claro. Entonces, en realidad en nuestra casa siempre hubo tíos y tías. Eso es muy paraguayo, ¿no? Esa construcción social. Por eso cuando se habla de papá, mamá, hijo y familia perfecta, a mí también me causa cierta gracia, porque todos fuimos criados medio entre la abuela, la prima, la tía.
Inclusive los que tuvimos papá y mamá, igual también de repente fuimos depositados en la casa de una tía, porque Es mamá así no mismo. podía. Siempre fue muy así Paraguay, ¿no? Por suerte Nuestra, también. nuestra familia, al menos fue una familia siempre muy, muy cuidadora. Mm, Tuvimos una infancia maravillosa, tengo que decirlo. Papá, mamá, hijos, porque claro, teníamos la familia nuclear hasta que murió nuestra madre, claro. murió de parto, Mm, de su último parto. Y a partir de ahí, pues papá se hizo cargo de toda la familia, de todos los 3 chicos. Nuestras tías nos cuidaban, nuestra abuela también. Y luego de unos años se volvió a casar y vivió con nosotros también la segunda esposa. claro. ¿En qué barrio, en qué escuela o colegio En te ibas? el, nací y viví toda mi vida hasta que me mudé, por supuesto, y comencé a hacer mi vida en el barrio San Vicente. San Sí, Vicente. San Barrio bien Vicente, tradicional. sí, un barrio tradicional. Sí. Fui al colegio primero, hice muchas veces el jardín de infantes o la guardería porque mi mamá era maestra. Ah, ya. Entonces enseñaba en la escuela Fernando de la Mora, que está cerca de Sí, la que era mi casa familiar, y entonces me llevaba con ella. Así claro. que desde que tenía 2 o 3 años me sentaba a escuchar las clases. Ujú. Aprendí a leer muy rápido ahí. Y luego fui al Colegio Inmaculé Concepción, el de Colegio las de monjas monjas. azules, donde estuve hasta que me expulsaron por mala conducta. Y ahí, sí, y ahí papá me llevó nuevamente a otro colegio de monjas, La Ajá. Providencia. A la Providencia. Entonces terminé ahí la secundaria. Bien tradicionales, ¿no? Pasamos también por esa, en mi caso Cristo Rey. Claro, entre otras cosas también la iglesia era una autoridad a la cual rebelarse, ¿no? Quizás no eran tan malditas o malditos los curas y las monjas como creímos, pero era la autoridad también, ¿eh? Sí y no, yo tengo que decir esto, Mario. La gente que me conoce sabe toda esta historia, Ajá. pero desde los 11 o 12 años participé activamente en los grupos juveniles eclesiales de la Claro. parroquia del barrio. Sí. De la parroquia, fui de la parroquia del barrio, de la parroquia Virgen del Carmen. Ajá. No solamente participé, era dirigente de los movimientos juveniles, Sí. catequista. Y para mí ese momento fue un tiempo, creo que porque los sacerdotes que estaban ahí eran de la teología de la liberación, Claro. que me mostraron, fueron tiempos que me mostraron muchísimas cosas. Ellos nos llevaban, las monjas también que estaban ahí, nos llevaban a los barrios más periféricos, nos mostraban realidades. La catequesis no era una cuestión dogmática y fundamentalista como alguna gente intenta hacer uso de la religión hoy de esa manera, Sí. sino un diálogo con unos escritos que tenían un montón de elementos que te posibilitaban analizar la realidad. Es decir, Claro. yo quizás hoy te pueda recitar muchos versículos y capítulos incluso de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero por supuesto que cada uno de esos refranes o cada una de esas historias de lo que pasó frente al templo, los mercaderes Sí. echados a latigazos, lo difícil de que un hombre rico entre al reino de los cielos, más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja. Es decir, toda una serie de cuestiones que Tenía uno mensajes. puede recitarlos, pero en realidad tenían un profundo contenido de rebeldía ante situaciones de corrupción, ante situaciones de desigualdades que Claro. existían también, de abuso de poder. Entonces, yo no reniego para nada de esa época Entonces, en la lo de cual... mala conducta fue por otro lado. No, mala conducta fue por otro Por lado. cabezuda, ¿no? Era muy terrible, sí, era muy No, terrible. está bien. Entonces, corrijo eso porque a mí también pasó lo mismo con los curas jesuitas. Pero finalmente los expulsaban a todos ellos. Era la época de Payo Oliva, de Muñarri, de Yelpi. La dictadura enseguida entendió que esos curas y esas monjas eran peligrosos. O sea, no, tampoco tuvieron mucha contemplación, ¿no? Más allá que Stroessner se iba con la Virgen de Cacupé al hombro todos los 8 de diciembre. Totalmente. Ellos separaron bien esas dos cosas. Ahora, evidentemente también después vos evolucionás hacia una conciencia mucho más agnóstica, digamos. Hoy no te veo rezando el rosario, por ejemplo. No, yo hoy no me considero una persona ni practicante, ni creyente, ni Ajá. vinculada a la cuestión religiosa.
sí con un profundo respeto a las creencias, a la espiritualidad de la gente, a todo aquello que estructura a las personas en términos de sus rituales, sus vinculaciones con aquello en lo que cree. Me parece que es una cuestión no solamente importante, imprescindible, es decir, todas las personas creemos en algo. Yo puedo creer en la justicia, otras personas pueden creer en otro tipo digamos, de ideas o de personas o de aquello que consideren. Entonces, respeto profundamente eso, pero sí soy una crítica muy, muy importante a todo lo que es la institución patriarcal, eclesial, tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias evangélicas, que intentan imponer sus creencias, y al intentar imponer sus creencias intentan también imponer formas de vida de una manera tal que han hecho históricamente mucho daño a los derechos de las mujeres, a los derechos de las niñas, a los derechos de las personas de la diversidad sexual, a los derechos, y podemos seguir hablando, a los derechos de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas no tenían alma en la época de la conquista, civilización, colonización, cristianización, etcétera, de las Américas. Entonces, y me parece que el pensamiento crítico es un pensamiento clave para eso. Y sobre todo hoy, cuando existen sectores que en realidad utilizan la religión de una manera tan brutal ante lo que son los derechos de las personas y lo que son las posibilidades de que las personas desarrollen sus vidas como mejor lo consideren. Entonces, una cosa es la creencia, la espiritualidad, una cosa es todo aquello que hace a lo que me hace bien y me estructura, y otra cosa es la imposición de mi pensamiento como pensamiento único, como aquel pensamiento que no puede tener ningún tipo de cuestionamiento. Es el dogma, es el fundamentalismo. Es decir, esto se dice y se hace y punto. Y vos haces esto y está. Debo hacer una pausa, pero es fabuloso este tema también. Cada tema que propone Lilian es para un programa aparte, pero vamos a tratar de ir tocando así como lo hacemos cada día acá en Conversando en la Noche. Pero sí, me quedo más pensando que a veces parece que hay avances y después se retrocede, hasta que al final nunca cambia nada en esos estamentos que mencionabas. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Lilian Soto. Hay varios temas más todavía que tengo que tocar. Aquellos 4 años en que creímos que todo podía cambiar y finalmente terminó abruptamente el gobierno Lugo, y otras experiencias suyas en el ámbito de la política pragmática, práctica, diaria, que cuando fue concejala o cuando fue ministra. Enseguida volvemos con eso junto a la doctora Lilian Soto. No sé cómo vamos a hacer con Lilian Soto. Nos quedan 2 bloques y tenemos que hablar todavía de su época de concejal, de ministra, cuñada, purendá. Bueno, no sé, vamos a tener que apurarnos, Lilian, pero agradezco y no será la última vez que hablemos. Me acuerdo cuando llegaron con Asunción para Todos. Fue un cambio paradigmático. Era la primera elección de intendente y de concejales por vía del voto en Asunción y en todo el país. Y bueno, con mucha esperanza se llegó con Carlos. Y fue un gobierno muy interesante porque propuso cambios, pero siempre pasa lo siguiente, ¿no? Que en el recambio ya no fue tan bien con Martín porque hubo choques muy fuertes, hasta ideológicos, y después se pierde otra vez por largo tiempo Asunción, y cada vez que lo recuperamos, lo sé por experiencia, nos cuesta sostenerlo porque nos liquidan. ¿Valió de todas maneras esa experiencia de APT? Valió muchísimo. Valió un proceso de cambio político que parecía impensable, llevado a cabo por un grupo de pendejos y pendejas, es decir, porque esa es la realidad. Teníamos entre 25 y 30 años, la mayoría de quienes formamos Asunción para Todos inicialmente, y hubo mucha otra gente que fue apoyando. Se ganaron esas elecciones con lo que por primera vez significó el trabajo casa por casa. Sin un guaraní nadie tenía un centavo como para poder hacer trabajo político pagado.
Ante una Todos superestructura. trabajábamos y estudiábamos. Yo ya trabajaba como médica en ese momento en el hospital de clínicas y también en algún privado como para poder comenzar a subsistir, y salíamos en nuestros tiempos de libre a hacer política casa por casa, a organizar toda la ciudad, a hablar a gente, a pensar conjuntamente qué ciudad era la que queríamos, y se produjo ese cambio que fue bastante inédito, por supuesto, para la sociedad. Acababa de terminar una dictadura, el Partido Colorado era el partido histórico que había sostenido la dictadura, y jamás se imaginaron que le podíamos ganar unas elecciones. Pero además con un detalle que es importante mencionar, sin el apoyo del Partido Liberal, que creyó que tenía que tener su candidato, hasta el Partido No solamente el Febrerista, Partido Liberal, el febrerista. inclusive cierta parte de la izquierda que no entendió que Asunción para Todos era el elemento que había que respaldar. Siempre nos pasa eso también, Lilia, ¿no? Bueno, no es fácil todo el proceso de articulación, pero tampoco es... yo siempre fui bastante crítica en ese sentido a esto de que sí, todos unidos tenemos que estar, no importa cuáles sean las circunstancias, porque existen unidades ficticias. Y además la gente quiere tener opciones como para poder definir por qué apoya a alguien. Yo creo que por eso ganó Asunción para Todos, porque tenían todo un panorama para elegir. Tenían un partido febrerista, tenían un partido liberal radical auténtico, tenían en ese momento, creo que Querey se había candidatado por la izquierda, por algunos sectores de izquierda, el Partido Colorado. Entonces, bueno, pues eligió aquello que le parecía una opción que era fresca y que trabajaba de otra manera. Entonces, creo que no hay que pensar en articulaciones que son más bien rejuntados, que finalmente no terminan bien tampoco, porque es lo que sucedió. Estabas diciendo anteriormente que bueno, que podemos hablar de los 4 años del gobierno Lugo. Bueno, esa es un ejemplo muy claro de lo que significa cuando antes no acordás o no tenés un camino común para pensar en los cambios que querés hacer en una sociedad. Ahí quiero llegar enseguida, pero antes vos sos reelecta como concejal y ya participás de aquel gobierno que también todos apoyamos de Martín Burke, que creímos que era la continuación del proceso de Carlos, y no fue así. Bueno, algunas personas pensaron que era la continuación del proceso, otras no. A otras no nos quedó otra que apoyar eso, porque fuimos a una encuesta. Sí, me acuerdo. Con la oposición de algunos y otras personas apoyando, y perdió Alfredo Boxia, que era nuestro candidato, en realidad. Así que tuvimos que apoyar la candidatura de Martín Burke, que ya se perfilaba en ese momento como un neoliberal, tengo que decirlo. Claro. Y al perfilarse como tal, pero bueno, tratamos de ver si era posible llevar adelante un proceso de esas características, con algunos acuerdos, y en realidad los acuerdos se rompieron muy rápidamente, y se rompieron por la vía de la franja costera, por cierto. Ahí es donde comenzaron a romperse los acuerdos, porque imagínate que ya hace más de 30 años que estaba trabajado todo lo que podía ser esta recuperación de la franja costera de la ciudad de Asunción, con componentes sociales, con componentes productivos, con componentes ambientales y con componentes también comerciales, ¿verdad? Que pudieran brindar algunas cuestiones de posibilidades de financiamiento de todo lo que significaba esa recuperación y esa colocación de otra mirada sobre esa franja. Había incluso un préstamo del BID aprobado. Guasmosi no nos dio el aval. En ese entonces se necesitaba el aval para poder ejecutar un crédito. Entonces no se pudo llevar a cabo durante el gobierno de Carlos Filisola, y el compromiso era llevar adelante el proceso posteriormente. Pero lo que primero sucedió es el cambio de la ingeniería de ese proyecto cuando comenzó a andar ese gobierno, porque se pensó más en cómo lograr que esos sean emprendimientos económicos y no en la vida de la gente, en la vida de todas las personas que vivían. Fue un desacuerdo muy fuerte, además de otras cuestiones
que las hemos denunciado todas a la ¿Y Fiscalía. ustedes terminaron saliendo del gobierno? Nosotros terminamos saliendo del gobierno, efectivamente, y tengo que decir que para mí fue una etapa muy dura, porque a mí me gusta construir, Claro. no me gusta destruir. Es decir, yo fui concejala de Asunción entre 1991 y 1996, concejala oficialista del gobierno de Asunción para Todos, Claro. para articular procesos que nos permitieran transformar aquello que necesitábamos transformar. Y nunca tuvimos siquiera una denuncia ni un intento de derribar al gobierno ante un parlamento adverso. No teníamos ni un diputado ni un senador, porque siempre intentamos articular eso y generar procesos así. Pero con el gobierno de Wurth era absolutamente imposible. Fue una etapa muy, muy terrible. Sus propios correligionarios fueron aquellos que impulsaron el proceso de intervención en la Municipalidad de Asunción por denuncias de corrupción. Bueno, o sea que no funcionó ahí la famosa, lo que voy a decir, la famosa coalición forzosa de tratar de juntarnos todos para ganarle a los colorados. Esa fórmula no anda. Y eso no anda cuando no hay previamente acuerdos. Es decir, puede haber un acuerdo que diga solamente está bien, lo único que vamos a hacer es echarle a los colorados y después cada quien va a ir por su lado y quien tenga una mayoría coyuntural lo va a lograr algo. Pero ¿eso de qué le sirve al país y de qué le sirve a la sociedad? Es decir, para mí el elemento central pasa por qué acuerdos de políticas haces. Quizás no llegues a los máximos, pero llega a algunos que te posibiliten hacer algún tipo de cambio en un país que necesita tanto. Entonces, los acuerdos por los acuerdos nomás para mí nunca tienen un buen resultado. Después de eso te quedás en la llanura entonces municipal hasta que termine el gobierno de Wurth. Es decir, yo renuncié un año antes de terminar mi concejalía porque ya había decidido cambiar de profesión, dejar la medicina y decidí estudiar nuevamente y decidí estudiar Administración Pública y Políticas Públicas. Entonces me presenté a una beca y con un año antes, cuando se decidió, cuando salieron los resultados de las becas, obtuve una beca para los Estados Unidos, la beca Fulbright, para estudiar un máster en Administración Pública y Políticas Públicas. Entonces renuncié un año antes, se quedó mi suplente Yui, ¿te acordás seguramente? Luis Am. Sí. Entonces quedó él y yo fui a estudiar a los Estados Unidos entre el 2000, junio del 2000 a julio del 2002. Ok, 2 años. Ahí cambia un poco también tu visión de muchas cosas seguramente, ¿no? Porque también fue una decisión importante cambiar tu profesión original, la medicina, que parece una carrera para toda la vida. Era una carrera, sigue siendo, ¿verdad? Claro, el médico siempre termina siendo médico en algún momento. Al menos algo haré si es que te sucede claro. algo en ese momento. Estaba por consultarte algunas cosas personales, pero no, interesante experiencia, enriquecedora. Evidentemente cuando volvés ya encontrás otra situación en el país, comienza toda esa etapa durísima también del oviedismo, el enfrentamiento del argañismo con Guasmosi primero, después, hasta que llegamos a un magnicidio y a un marzo paraguayo, ¿no? Hasta tal punto pudo descomponerse todo, ¿no? Hay un proceso de deterioro que es muy impresionante realmente en nuestra vida política, en mi opinión, y en nuestra democracia. Es decir, nunca realmente construimos una democracia en serio. Esa es mi opinión. Creo que nunca logramos colocar todos los elementos como para que pensemos en una democracia no solamente de forma. Es decir, el cascarón se logró construir, pero aquello que está dentro y que pasa mucho por la cultura política, que pasa muchísimo por todo lo que hace a cómo se construyen los partidos políticos, las organizaciones políticas, eso nunca lo trabajamos. Pasamos de partido único a multipartido, a partido único casi, digo, ¿verdad? Prácticamente. A una emergencia de partidos, pero sin que se pudieran construir bases sólidas para ese proceso. Y no es la primera vez que pasa en nuestra historia. También tenemos que pensar, hay que pensar siempre en historias más largas, ¿verdad? Porque no todo empezó con las dictaduras tronistas. Es decir, nuestras historias previas también tienen toda una serie de circunstancias, nunca se produjeron cambios de un signo a otro sin violencia, etcétera. Entonces, sí, creo que es ese tutelaje del Partido Colorado y de sus liderazgos, de la incipiente democracia paraguaya, jamás permitió que se
que se pudieran lograr transformaciones profundas. Ese tutelaje es uno de los elementos, Bueno, pero tiene varios componentes. Tengo que hacer la pausa. Aún así, un 19 de abril del 2008 se produjo el milagro, con el triunfo de la Alianza Patriótica para el Cambio. Vamos a hablar un poquito de eso en la última parte de esta charla, realmente muy interesante con Lilian por todo lo que ha pasado. Tenemos que resumirlo porque no podemos en este tiempo hacerlo todo, pero ustedes se dan cuenta que estamos recorriendo gran parte de nuestra vida política y social los últimos 30 años por lo menos. Ya volvemos con la última parte de esta interesante charla con la doctora Lilian Soto. Bueno, de tanto que quería que gane la alternancia, ya dije 19 de abril. 20 de abril de 2008 se produce el triunfo de la dupla Lugo-Franco, que casi otra vez, como pasó con APT, había que entrar al gobierno otra vez, ya no pendejo como dijiste, pero sí gente que no tenía mucha experiencia, se tuvo que buscar gente para llenar los ministerios, para ocupar los cargos, y sin embargo generó una expectativa muy positiva todo lo que pasó esos 4 años, Lilian, hasta que otra vez nos ocurre lo de siempre, ¿no? Un golpe parlamentario en este caso. Tenemos 5 minutos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo explicar esa vivencia? Bueno, quizás 2 o 3 cosillas muy breves. Lo primero es que efectivamente se gobernó pensando en la gente. La mayoría, no digo todos, no digo todas las personas que estaban en el gobierno, pero creo que Lugo en ese sentido tuvo una interesante virtud de dejar hacer a la gente que quería generar procesos, y también a la vez eso era un problema, quizás dejar hacer demasiado a gente que hacía tonterías, ¿verdad? Entonces se comenzaron a construir ciertas cuestiones, se fortalecieron otras, entonces fue un momento que creo que tenía mucha potencialidad para una continuidad y una transformación de la sociedad, y eso es lo que no pudo ser, y no pudo ser por varias razones. Creo que hubo cuestiones internas, indudablemente, hubo cuestiones internas, hubo cuestiones relativas a esa Alianza Patriótica para el Cambio que no tenía bien consolidado su proceso de acuerdos para cuestiones así muy, muy importantes para el país. Por ejemplo, la tierra. Claro. Es decir, el tema de la tierra es un tema clave en la sociedad paraguaya. Era el momento de entrar en eso. Era el momento, y en realidad se hizo casi al final. Yo creo que fue una de las causales del golpe, porque cuando Emilio Camacho comenzó a hacer el proceso de catastro, identificación y todo lo demás, se vino el golpe. Claro. Es decir, hay muchas cosas que recordar y que estudiar todavía en esa época. Hay todavía protagonistas por ahí, ¿verdad?, que pueden contar todo lo que había sucedido, pero cuestiones como esa, que creo que es clave, y varias otras que se refieren a lo estructural, al modelo económico, al modelo de producción, a una sociedad que tiene que hacer profundas transformaciones, porque es inaudito es que un país con 400.000 kilómetros cuadrados, 6 millones de habitantes, tenga una distribución de la tierra como la que tenemos, tenga carencias como las que tenemos. Entonces, esas eran cuestiones que había que aplicar al inicio, y eso es lo que no se hizo, y se dio tiempo para que los sectores, los poderosos de siempre, los sectores que están organizados ya sea para sus apetencias económicas y su acumulación, o para sus organizaciones criminales, porque también están, se organizaran como para generar ese proceso de golpe que truncó nuevamente todo, y creo que hoy estamos viviendo todo ese proceso hasta que lo demos vuelta de nuevo. De vuelta, o sea, cada caída nos lleva a través de 10, 15, 20 años. Nos lleva como, yo diría 2 a 3 décadas, incluso porque, a ver, si teníamos inicios del narcotráfico allá en la época con el grupo de Rodríguez y demás, que está la historia contada, ¿verdad? Hoy somos centro prácticamente en la región, y eso está vinculado a muchas otras cuestiones organizativas criminales. Así que hay mucho que hacer para revertir eso. Me da la impresión de que, y con esto ya vamos a tener que terminar, pero me da la impresión de que después de toda esa experiencia te volcás a Cuña Purendá, te volcás al feminismo, decididamente, militantemente, y medio buscas por ahí hoy tu expresión política, ¿o me equivoco?
No, yo me volví feminista ya en los 90 y me volví feminista cuando comencé a estudiar y a leer y darme cuenta de que había sido muy tonta al creer que por mis propias capacidades simplemente yo había accedido a espacios de liderazgo y no consideré todo lo que había implicado ese proceso, y ahí comencé a entender sobre género, ahí comencé a entender sobre, por supuesto, la expresión política de la lucha de las mujeres, que son los feminismos, y comencé a militar de una u otra manera y me fui especializando, sí, en términos de estudios laborales y de pensamiento en las políticas públicas de género. Y milito el feminismo porque creo que es el movimiento que hoy tiene más clara su, más claro su espacio y su rol en la historia en términos de contrahegemonía. Es el movimiento o los movimientos, porque existen los feminismos, no un solo feminismo. De hecho, la gran disputa se está dando ahí ahora. Coloca todo lo que significa desmontar sociedades de sistemas de dominación que están bien imbricados todos, porque el sistema patriarcal está profundamente imbricado con el sistema de dominación colonial, el sistema de dominación racial, el sistema de dominación en términos de lo que significan las cuestiones económicas. Entonces, entender sistemas, a mí me sirvieron los feminismos, además de para entender toda la cuestión de la discriminación de las mujeres, de las personas LGBTI, etcétera, me sirvió para entender los sistemas de dominación. Te propongo lo siguiente. Primero quiero llegar a una conclusión. Voy a hacer mi diagnóstico. Siempre buscaste la más difícil, contra Stroessner, contra las estructuras del Estado, y ahora cambiar esa visión que parece terriblemente regresiva en estos días con esta violencia que hay en contra de los feminismos. Pero será ese tema para otro programa, porque ese sí que tengo que hablar largo y tendido. Y por otra parte, te veo, sin embargo, siempre con ganas de seguir luchando, lo cual es muy bueno en esta etapa de nuestra vida, Lilian. Y te agradezco y te admiro por eso. Así que simplemente agradecerte por esta visita y alguna frasecita final que quiera decir. Hay gente mirando en esa cámara. ¿Qué le dirías a la gente en este momento que parece de tanta desesperanza, de tanta dominación de los sectores tan retardatarios, Lilian? ¿Qué le dirías? Que hay mucha gente pensando, organizándose, trabajando. Mañana nomás hay una manifestación por el tema del transporte público. Gente joven, gente que está organizada, gente que está colocando un elemento central. Entonces, no hay que cansarse de la organización, de la acción y del pensamiento, porque siempre lo que se hace está sustentado en un pensamiento. Hay que analizar, hay que pensar, hay que tener firmes esas ideas, y a partir de ahí la acción y la organización creo que tienen un camino bastante más certero. Lilian Soto, hoy con nosotros, fue corto el tiempo, tendremos otra oportunidad de hablar, pero es importante dejar esa línea final, el pensamiento contra la brutalidad, el pensamiento contra la violencia. Sigamos pensando y soñando un país mejor. Gracias, tengan ustedes buenas noches.